Damos gracias a Dios en esta mañana que podemos estar reunidos para poder escuchar la palabra de Dios y queremos que en esta mañana cada uno pueda tener su Biblia a la mano y vamos a estar compartiendo una serie de estudios que tiene que ver con la iglesia, con el verdadero cristianismo, con el avance del evangelio. Pero esta mañana quiero dar la importancia de entender la transición entre lo que son los evangelios, la iglesia, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Estaba pensando en qué compartir con ustedes y creo que muchos de ustedes tienen este librito que es el plan de Dios para los discípulos de Cristo y voy a estar tomando algunos de los temas, de este libro para ir desarrollando con la iglesia de familias que sirven a Cristo y de esa manera pues sea de edificación y también de guía para nosotros. Pero estaba pensando en por qué muchas veces no entendemos la Biblia, ¿no? No entendemos los momentos que estamos viviendo o el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir hoy. En la Biblia se dividen en diferentes dispensaciones, ¿no? Y yo solamente quiero mencionar lo que era la dispensación de la ley y de la gracia. En la dispensación de la ley, vemos de que el Antiguo Testamento nos enseña de que Dios dio la ley al pueblo de Israel, ¿verdad? Ustedes se recuerdan la historia de que Moisés fue el escogido de Dios para compartirnos y para compartir al pueblo la ley de Dios. Y en esas leyes se estableció cómo ellos podían tener una relación con Dios, cómo es que Dios iba a poder perdonar el pecado o los pecados al pueblo de Israel, y era a través de un sistema de sacrificios de animales que eran ofrecidos por los sacerdotes que eran de la tribu de Leví. Y estos sacerdotes ofrecían los sacrificios, el sacrificio de expiación, especialmente para que la sangre de esos sacrificios cubriera el pecado del pueblo. Y de esa manera Dios no derramara su ira, su juicio ahí al pueblo de Israel. Pero también Dios les dio leyes en cuanto a cómo conducirse como pueblo, a cómo vivir como familias, y estableció ciertas leyes para que el pueblo de Israel pueda experimentar la bendición de Dios. Entonces, el pueblo de Israel tenía que seguir fielmente la ley de Dios para experimentar la bendición de Dios. Con esto quiero decir de que el pueblo de Israel no era salvo por guardar la ley, pero sí experimentaban las bendiciones de Dios por guardar la ley. La salvación siempre ha sido por fe. Desde Adán y Eva, ¿sí? Luego con Abraham, es conocido como el padre de la fe. Y ustedes saben la historia que Abraham fue justificado por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, después de 430 años, la ley fue dada a Moisés. La ley fue dada a Moisés. Entonces, los profetas, todo el pueblo de Israel, los reyes tenían que seguir los mandatos de la ley
para experimentar la bendición de Dios. Y entonces vemos allí todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. La vida del Antiguo Testamento era pegada a la ley. Los reyes, inclusive, tenían que depender de los sacerdotes y de los profetas para entender cuál era la voluntad de Dios y lo que ellos tenían que hacer. Entonces, Dios siempre se manifestó a través de su palabra. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Cuando ellos se apartaban de Dios, se apartaban de la ley de Dios y no seguían los mandamientos de Dios, pues venía juicios para el pueblo de Israel. Y así el pueblo de Israel se fue apartando y apartando, y a la final el pueblo de Israel se dividió en dos, ¿no? Con Salomón. Después después de Salomón, Dios quitó el reinado a Salomón y le dijo que iba a dividir el reino de Israel en dos, porque Israel no estaba guardando la ley. Entonces se dividió en dos el pueblo de Israel, que eran las 10 tribus del norte y las 2 tribus en el sur, que eran las tribus de Judá y de Benjamín. Estas 2 tribus también luego cayeron en la idolatría. Tanto las tribus del norte como las tribus del sur cayeron en idolatría. Como consecuencia de eso, a la final Dios tuvo que enviar el cautiverio. Primero para las 10 tribus del norte, que era el cautiverio de Asiria en el año 722 antes de Cristo. El pueblo de Israel fue llevado en cautiverio porque ellos estaban adorando a otros dioses. Y después, en el año, creo que es como 680, por ahí, no me recuerdo bien el año, el pueblo, las tribus del sur también fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Y ahí recuérdense que en ese cautiverio fue Daniel. Entonces, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio, y los profetas escribían y escribían llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Y todos los profetas querían y hablaban del castigo de Dios por no obedecer a Dios. Y así, el último profeta que tenemos en el Antiguo Testamento es el Malaquías. Y la triste historia, después de Malaquías, es que Dios ya no envió más profetas. Ya no envió más profetas. Hubo 400 años de silencio, que Dios no habló a Israel. Hasta que vino Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el que empieza a predicar y a llamar a las personas nuevamente a volver a Dios, a arrepentirse de sus pecados y a esperar la venida del Mesías. La ley y los profetas, dice la palabra de Dios, son hasta los tiempos de Juan el Bautista. La ley y los profetas es hasta los tiempos de Juan el Bautista. Entonces, vemos aquí que la dispensación de la ley duró todo el tiempo del Antiguo Testamento hasta cuando vino Juan el Bautista. Ahora, nosotros tenemos que saber de que los profetas ya nos hablaron de que Dios iba a establecer un nuevo pacto con Israel.
el pacto que Dios había hecho con Israel era justamente el pacto que Dios hizo con Moisés para experimentar las bendiciones de Dios, guardando la ley. Entonces, ¿qué aprendemos de esto, mis hermanos? ¿Qué podemos aprender de este tiempo de Adán, de Abraham y de Moisés, con quienes nos comparten, ¿verdad? De Dios y de la palabra de Dios? En primer lugar, aprendemos de que la salvación siempre ha sido por fe, de Adán, Abraham y Moisés. Pero también aprendemos de que cuando la gente se aparta de Dios, se aparta de la palabra de Dios, sufren las consecuencias. Con Adán, por no obedecer y por no creer a Dios, ellos comieron del árbol del bien y del mal. Luego tenemos a Abraham. Con Abraham vemos también algunos ejemplos de cómo cuando él no siguió la dirección de Dios, metió la pata. Tenemos allí que se desvió y tuvo a Agar, y luego recibió la promesa de Dios para tener a su hijo Isaac. Entonces Abraham, por confiar en sus propias fuerzas y no seguir la dirección de Dios, también tuvo consecuencias de su pecado, ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento se nos aclara y se nos da el ejemplo y la ilustración de que Agar simbolizaba a la ley y Sara a la gracia. Ya desde el tiempo de Abraham, ya Dios sabía todas las cosas que iban a suceder. Entonces vemos que las consecuencias de no obedecer a Dios nos apartan de las bendiciones de Dios y aparta a Dios de nuestras vidas. Ahora bien, quiero compartir con ustedes esta promesa y el nuevo pacto que está en Ezequiel, el capítulo 36, porque eso es lo que nos corresponde saber a nosotros. Dios tenía un plan y ese plan era de establecer un nuevo pacto con el pueblo de Israel, pero también a través de este nuevo pacto dar la puerta abierta a los gentiles para que también ellos puedan recibir la salvación. Entonces, es importante para nosotros entender en qué consiste este nuevo pacto. Y vamos a leer Ezequiel 36, desde el versículo 22 hasta el versículo 27. Ezequiel 36, 22 al 27 dice así: Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Bien, vemos aquí que Dios va a hacer un pacto
Y este pacto no va a depender de lo que el hombre haga. Dios se compromete a cumplir este nuevo pacto con el Israel idólatra, con el Israel que ha pecado, con el Israel que se ha apartado de Dios, ¿no es cierto? Y dice que lo va a hacer por su santo nombre, para que su nombre no sea profanado, como lo había hecho el pueblo de Israel. Con este nuevo pacto, ya el nombre de Dios no iba a ser profanado. Y también a través de este nuevo pacto, Dios iba a traer a Israel para que Israel pueda nuevamente volver a Dios y volver a su tierra a través de este nuevo pacto. Es importante eso. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el pueblo de Israel, cuando vino Jesús para ya establecer el nuevo pacto, lo rechazó. El pueblo de Israel rechazó el ofrecimiento del nuevo pacto por medio de Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios no va a cumplir su promesa. Porque recuerden que no dependía de los hombres, sino simplemente de Dios. Y Dios va a cumplir ese nuevo pacto con el pueblo de Israel al final de la tribulación. Al final de la tribulación, el pueblo de Israel se convertirá. El pueblo de Israel reconocerá a Cristo como el Mesías. Eso ya es después que la iglesia sea arrebatada. Recién el pueblo de Israel experimentará la mano de Dios cuando se arrepientan. Y eso va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación al final. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste este nuevo pacto. ¿Por qué nos interesa a nosotros saber esto? Ya les digo que el pueblo de Israel rechazó el antiguo pacto. Perdón, rechazó el nuevo pacto y lo va a aceptar al final de la tribulación. Y dice así, ¿en qué consiste el nuevo pacto? Versículo 24. 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. En primer lugar, el nuevo pacto consiste en la limpieza de pecados y en el quitar ídolos que tenemos en nuestras vidas. Qué importante que entendamos esto. Dios quiere de nosotros lo mismo que él quería del pueblo de Israel, que no adoremos ni confiemos en otros dioses. Ahora, nosotros tenemos que pensar esto. Quizás ustedes están pensando, no, es que el pueblo de Israel tenía sus ídolos, sus dioses, nosotros ahora ya somos cristianos, ya él ha perdonado mis pecados y todo eso. Pero tenemos ídolos, mis hermanos, que tenemos que quitar de nuestras vidas. Y Dios opera en circunstancias en nuestras vidas para que nosotros realmente volvamos a confiar en Dios. Y para algunos puede ser asuntos personales, ¿no? Del ego. Muchos somos egoístas y Dios tiene que tratar con nuestro ego. Y Dios tiene que destronar nuestro ego para que nosotros adoremos a Dios. Para otros quizás es el asunto del dinero, de mamón, como dice en los evangelios. Confían en las riquezas y se meten en problemas en sus vidas por asuntos de dinero, por asuntos no saben manejar bien el asunto económico
Y Dios quiere tratar con esas personas para quitarles ese ídolo que tienen, porque han puesto su confianza en el dinero. Para otros, puede ser asuntos de hábitos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Para algunos puede ser el deporte un ídolo. Para otros pueden ser las adicciones, otro ídolo. Y así vamos desarrollando hábitos en nuestras vidas que van reemplazando a Dios. Y en lugar de confiar en Dios, confiamos en esas cosas que nos dan una aparente felicidad. Y para otros, para terminar, puede ser el asunto de las relaciones. Para otro puede ser el asunto de las relaciones. Se convierten a la esposa en un ídolo, al esposo en un ídolo, a los hijos en un ídolo. Y dice aquí, yo limpiaré, quitaré sus pecados y quitaré sus ídolos. Yo voy a limpiar totalmente tu vida para que lo único que te quede sea yo, dice el Señor. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con esas cosas? Y Dios tiene que tratarnos y limpiarnos. El hecho de que nosotros ya hemos recibido a Jesucristo y somos parte ya de este nuevo pacto, Dios dice que va a perfeccionarnos. Y la manera de perfeccionarnos es quitándonos los ídolos. ¿Ok? Quitándonos los ídolos. Después dice así, versículo 26 de Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y aquí yo quiero compartir con ustedes algo que es la diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Dios. Dios en la ley a Israel, y empezando esto con Abraham, hizo un pacto con Abraham. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Abraham? El pacto de la circuncisión. ¿Sí? ¿Cómo era que el pueblo de Israel iba a ser identificado como pueblo de Dios? Por medio de la circuncisión. ¿Sí? Todo israelita tenía que ser circuncidado. Y este pacto era tan serio que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y cuando Dios le llamó para el ministerio, para que él vaya a liberar al pueblo de Israel de Egipto, Dios se puso en el camino, cuando él estaba camino a Egipto, y iba con su mujer y con su hijo, para cumplir la misión de Dios. Y Dios dice que se puso en el medio y no le dejó avanzar. Y estuvo listo para matarle a Moisés. Era tan importante para Dios que Moisés circuncidara a su hijo porque iba a servir a Dios y él tenía que ser un ejemplo para el pueblo de Israel de seguir las leyes de Dios. Así que su mujer circuncidó a su hijo y a la final ella se regresó a la casa con su hijo y Moisés siguió el camino para cumplir la misión de Dios. Así de importante Dios consideraba a la circuncisión para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que identificarse como pueblo de Dios a través de este pacto de la circuncisión. Ahora bien, en el nuevo pacto, ¿quién va a ser el pueblo de Dios? Es lo que nos dice aquí. El pueblo de Dios tiene
que cambiar su corazón. Y quiero leerles en Colosenses capítulo 2, ¿cuál es la circuncisión del corazón? Colosenses del capítulo 2, leamos allí desde los versículos 10 al 12. Colosenses 2, 10 al 12 dice así: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste en una cirugía de corazón abierto, de un trasplante de corazón. Dios quiere quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Esta operación de quitar el corazón de piedra y poner uno de carne, el apóstol Pablo le llama la circuncisión no hecha a mano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir la circuncisión no hecha a mano? Quiere decir que es una circuncisión espiritual. Dios cambia el corazón de la gente, aunque usted no lo crea. Dios cambia el corazón de la gente. El corazón duro que tiene, Dios lo cambia por uno de carne. ¿Qué quiere decir que Dios cambie el corazón de piedra por uno de carne? Es que la insensibilidad que tienen las personas a Dios se hacen sensibles por medio del Evangelio. A ver, ¿cómo es que va a ser posible? Y aquí nos explica Colosenses capítulo 2:11. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Dios hace posible de que el poder del pecado sea anulado en nuestra vida, en nuestro corazón. Esto explica Romanos capítulo 6. Vamos un ratito aquí en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Nos explica Pablo qué sucede en la persona. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿Qué sucede en el corazón de una persona que cree en Jesús? ¿Cómo es que esta circuncisión se lleva a cabo? Dice, versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ok. La primera cosa que hace Jesús cuando creemos en él es que morimos con él. O sea, morir con él significa de que nuestro corazón deja de latir. Nuestro corazón dejó de latir. El corazón viejo. Morimos con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo. Y en el versículo 4 de Romanos 6 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo, aquí en Colosenses, volviendo a Colosenses capítulo 2, nos dice,
que la circuncisión del corazón quita de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En Romanos capítulo 6, versículo 6, volvamos a Romanos 6, nos explica qué es esto del cuerpo pecaminoso carnal. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí aparece esta frase de Colosenses, cuerpo del pecado o cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cómo es que Dios puso aparte nuestro cuerpo pecaminoso carnal? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro hombre viejo fue crucificado. Recuerden que esto es una operación espiritual. La circuncisión es una operación espiritual. Espiritualmente, Dios tiene que tratar en nuestro corazón. Primero, crucifica al viejo hombre. El viejo hombre es crucificado. Y dice, y quita el cuerpo pecaminoso carnal. Esta palabra cuerpo pecaminoso se refiere a la autoridad que el pecado tenía en nuestras vidas. Es decir, una persona que cree en Jesús es lavada con la sangre de Cristo por la fe, recibe un nuevo corazón y en este nuevo corazón que Dios pone en las personas, les da la capacidad de decir no al pecado. Les da la capacidad de tener victoria sobre el pecado. El cuerpo pecaminoso carnal se refiere a la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. Ya no hay poder que nos ate. Hemos sido liberados. Éramos esclavos del pecado, ahora somos liberados del pecado. Dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículo 12, sepultados con él en el bautismo, fuisteis también circuncidados con él. A ver, perdón. Voy a leer el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Esta circuncisión espiritual termina con la resurrección, con nuestra resurrección en Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir que una persona ha recibido la circuncisión no hecha a mano? Quiere decir que esta persona ha sido cambiada el corazón. Dios le ha dado una capacidad para decir no al pecado. El viejo hombre fue crucificado. La autoridad que el pecado tenía sobre él ya no va más. Y resucita una nueva vida. Fin de la circuncisión del corazón. Ese es el nuevo pacto. Es decir, ¿cuándo es que Dios le va a dar a Israel un nuevo corazón? Cuando Israel se arrepienta y crea. Cuando Israel crea en el Mesías, recibirá un nuevo corazón. Nosotros tenemos el privilegio de tener un nuevo corazón hoy. Los que hemos creído pasamos a ser participantes de este nuevo pacto. Y Dios nos da un nuevo corazón para que podamos ser sensibles a su voz. Sensibles a su voz. Eso es ¿cómo una persona puede saber que es hija de Dios? Porque Dios le habla. Y para mí esa es la prueba más evidente de que uno es hijo de Dios, de que Dios le habla, de que le hace sentido la palabra de Dios a su vida. Una persona que no es hija de Dios, lee la Biblia y no entiende absolutamente nada. Escucha una predicación, ni se mosquea. En realidad, Dios habla.
La mejor prueba de que una persona es hija de Dios es que Dios le habla. Y dice en el libro de Romanos que el Espíritu de Dios, Romanos 8:16, que el Espíritu de Dios le da testimonio a su espíritu de que es hija de Dios. Entonces, Dios le habla. Entonces, si Dios te habla a ti, hay otro versículo que dice esto, y está en 2 Corintios, el capítulo, es primera de Corintios 2:14, nos dice, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Y ahí vemos que la prueba que una persona es hija de Dios es porque Dios le habla y entiende lo que Dios le está diciendo. Si tú dices, no, es que yo no le escucho a Dios, no le entiendo a Dios, no entiendo la Biblia, escucho una predicación y no me hace ni sentido lo que está diciendo el hermano que está predicando, posiblemente no eres una hija de Dios. Obviamente que el pastor debe estar predicando la palabra de Dios. Entonces, esa es la segunda cosa. Primero, Dios limpia los pecados, nos quita los ídolos. Segundo, Dios pone un nuevo corazón. Tercero, versículo 27. Dice, y pondré dentro de vosotros, estamos en Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y lo pongáis por obra. La tercera cosa que tiene el nuevo pacto es que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, a ver, creo que es 1, Efesios 1, 13 y 14, Efesios 1, 13 y 14, nos dice de la siguiente manera, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento que creemos el evangelio, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó, yo soy sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en mi vida y él se convierte en mi maestro, en mi guía, en mi luz, en mi compañero, en mi consolador. Y dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8 también, que el que no tiene el Espíritu de Dios, este no es hijo de Dios. Tres cosas que son importantes en el nuevo pacto. Ahora, Dios ofreció al pueblo de Israel este nuevo pacto. Dijimos que el nuevo pacto fue rechazado por el pueblo de Israel. Y aquí tenemos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Las predicaciones de Jesús es muy interesante cuando ustedes lean los evangelios, leer lo que les dice al pueblo de Israel, lo que les dice a los discípulos y qué cosas les dice en pasado, qué cosas les dice en presente y qué cosas les dice en futuro. ¿Sí? Y voy a abrir solamente como un ejemplo. Cuando nosotros leemos el Evangelio o los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
tenemos que estar pendientes de que Jesús está anunciando y por establecer un nuevo pacto, ¿sí? Va Jesucristo en sus enseñanzas, nos va a ir enseñando lo que va a venir. Y vamos a abrir en Juan capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 11 las palabras del Señor Jesús, para que podamos entender cuál era la intención de Jesús con el pueblo de Israel y con los discípulos, ¿sí? Dice así, Juan 14, 11 al 14. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Fíjense aquí. El que cree, está en presente, ¿no es cierto? Las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. Eso está en futuro. ¿Sí? Cuando una persona cree en Jesús, va a tener la posibilidad de hacer las obras que Jesús hizo. ¿Sí? Y no solamente se queda con eso, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense, esto está en el futuro. Les dice a los discípulos, si ustedes creen en mí, ustedes van a poder hacer muchas cosas que yo no he podido hacer hoy. En el futuro, ustedes van a hacer mayores cosas de las que yo hice. Y efectivamente eso sucedió. Cuando el Señor les dio el Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo. Versículo 13. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, que dice, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo haré. Aquí tenemos algo que es importante, ¿no? Tú pides en el presente, y aquí les dice, pides y yo lo voy a hacer en el futuro. ¿Sí? Todas las oraciones que nosotros hacemos a Dios, Dios las oye y Dios contesta. Nosotros hemos aprendido que Dios siempre contesta las oraciones, con un sí, con un no o con un espere. A la final, Dios siempre contesta. Y nosotros nos angustiamos y queremos que el Señor nos conteste ahora. Y queremos que Dios cambie a estas gentes que nos está dando problemas ahora. Dios quiere que nosotros queremos de que Dios háganos a nuestros hijos obedientes ahora. Nosotros queremos que Dios nos conteste ahora las oraciones. Pero dice aquí, yo voy a hacer. Y ya nos contó Jimenita el testimonio de su hijo. Nosotros podemos contar el mismo testimonio, pero con nuestros hijos, las oraciones que hicimos por él, recién vamos a estar mirando contestadas mucho después. Algunas de las oraciones, inclusive por nuestros hijos, las vamos a ver hasta que después que ellos se casen. O sea, mis hermanos, todas las oraciones son escuchadas. Y hay un librito que se llama Las oraciones de la Madre es poderosa. La oración de la Madre es poderosa. Así que tenemos que nosotros orar y confiar de que Dios contestará esas oraciones. Y dice aquí, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y aquí viene, versículo 16.
yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo voy a rogar ahora al Padre por ustedes, discípulos. En un futuro, Él les va a enviar otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Les está preparando para recibir el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto. El Espíritu Santo va a venir y va a estar con ellos para siempre. Eso quiere decir que durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo todavía no había descendido para quedarse con los discípulos. ¿Sí? Porque inclusive aquí en el libro de Juan, vemos que más adelante el Espíritu Santo, Jesucristo sopla el Espíritu Santo sobre ellos, pero no se queda con ellos. ¿Sí? Cuando el Señor les envía a hacer la misión de los 70, de los 12 y los 70, el Espíritu Santo viene sobre los discípulos y hacen milagros y sanan enfermos, echan fuera demonios y todo eso, pero no se queda con ellos. El Espíritu Santo viene el día de Pentecostés. Entonces, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, y en Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a leer un poquito antes para entender el contexto. Voy a leer desde Hechos 1:4. Hechos 1:4 al 8 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa que Dios les dio? Que iba a venir el Espíritu Santo. Así que ellos estaban esperando la promesa. Dice Lucas cuando está escribiendo el libro de los Hechos, la cual les dijo, versículo 4, ¿no? La cual les dijo, oísteis de mí, versículo 5 de Hechos 1. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos la promesa, ¿no es cierto?, de Jesús, de que iba a bautizarles con el Espíritu Santo. Y no solamente eso, Juan, el Bautista, también ya anunció el nuevo pacto. Juan el Bautista anunció de que el que viene, él les va a bautizar con el Espíritu Santo. Yo solamente les bautizo en agua. Versículo 6 dice, entonces, todos los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos le preguntan a Jesucristo, ya resucitado, porque recuerden que Jesucristo se quedó con los discípulos 40 días. Y durante ese tiempo, los discípulos le hacían preguntas. Y aquí le están preguntando al Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca saber los tiempos o sazones o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En otras palabras, les está diciendo, bueno, ustedes quieren saber cuándo va a venir el reino. Ustedes no van a saber esto. Pero ustedes no van a saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, ustedes no van a entender cuándo, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús les está diciendo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de 50 días de la Pascua, es decir, cuando Jesucristo murió en la cruz, pasaron 50 días y vino el Espíritu Santo. Dios cumplió su promesa. Jesucristo cumplió la promesa de enviarles el Espíritu Santo después de 50 días del día de la Pascua. Y con eso comienza una nueva dispensación. Comienza el nuevo pacto con la venida del Espíritu. Qué tremenda esta realidad. Esta realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tres cosas suceden a los creyentes cuando creen en Jesús. Sus pecados les son perdonados. El poder para dejar los ídolos atrás le es dada a las personas. Le da un nuevo corazón, un corazón sensible a Dios. Le quita el corazón de piedra y pone el Espíritu Santo. Ahora sí, empieza el asunto del nuevo pacto. A ver, aquí quiero hacer un alto para que podamos entender la Biblia. ¿Ok? Los evangelios fueron escritos, o mejor dicho, la literatura cristiana, incluidos los evangelios, fueron escritos muchos años después de estos acontecimientos. ¿Ok? El primer libro, para que ustedes tengan idea, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue el libro de Gálatas. El libro de Gálatas fue el primer libro que se escribió. Y eso fue en el año, a ver, creo que es 40, 41, o 50 o 51. Ahorita se me va. Bueno, entre esos, ¿no es cierto? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿no? Que los evangelios fueron escritos mucho después. Es decir, que los discípulos cuando escribieron esto ya tenían el Espíritu Santo. Muy importante entender los evangelios. Entonces, pero los evangelios nos narran y nos explican de todas estas cosas ya después que todas las cosas pasaron. ¿Sí? Ya después que todas las cosas pasaron, vemos de que el Espíritu Santo vino sobre el pueblo, vino sobre los discípulos y empieza la época de la iglesia. La época de la iglesia. Entonces, bien, con la época de la iglesia empezamos una nueva época. ¿Qué es lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? Y esto quiero dejar como introducción ya para nuestra siguiente prédica para continuar con el libro.
El día que vino el Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros cada uno hablar a cada uno en nuestra lengua en el cual hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Dios va a empezar la época del nuevo pacto con un milagro, ¿sí? El milagro de poder compartir la palabra de Dios a todos los idiomas. Y Dios les dio una capacidad sobrenatural a estos galileos que ni siquiera habían asistido a ninguna universidad a hablar en otros idiomas, para que ellos anuncien el evangelio, que hablen las maravillas de Dios. Y eso es súper importante. Empieza el nuevo pacto abriéndose el evangelio para todas las naciones. Pero el pueblo de Israel, al mirar este milagro, se hacen los locos. Nosotros decimos, se hacen los locos. Dice, versículo 13, mas otros burlándose, fíjense en cómo reaccionaron la gente en el pueblo de Israel. Al mirar el milagro de la venida del Espíritu Santo, ellos se burlaron y decían, ¿están borrachos estos? ¿Están borrachos estos? Y Pedro poniéndose de pie, dice el versículo 14, les empezó a explicar. Y a explicarles de las razones de por qué el Espíritu estaba presente en esta época. Y aquí empieza Pedro. La primera cosa que hace el Espíritu Santo, fíjense, la primera cosa que hace el Espíritu Santo con Pedro es darle entendimiento de las Escrituras. Esto es asombroso. Les dice allí en versículo 14, varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Él les tomó en serio la burla que ellos estaban haciendo. Entonces Pedro les dice, a ver, ubíquense. Aquí nada de que estamos borrachos, puesto que es la hora tercera del día. No, es tan temprano en la mañana, la hora tercera del día creo que era, ¿a qué horas? A las 9 de la mañana. ¿A quién se le ocurre estar tomando a las 9 de la mañana? Dice Pedro. Es muy temprano. Y además,
Dice, mas esto es dicho por el profeta Joel. Mas esto es dicho por el profeta Joel. Y empieza a explicar. Y en todos los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu de toda carne. Y de vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Justo lo que estaba sucediendo ese día. Y Pedro explica, y ustedes pueden leer eso en casa, fue el capítulo 2, 28 al 32. Pero la primera cosa que hace el Espíritu Santo es darle a Pedro la capacidad de poder entender qué dice la Escritura, qué dice el libro de Joel, y de interpretar lo que estaba sucediendo en ese momento. Mis hermanos, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad de interpretar las Escrituras y de leer los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos de apostasía, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos donde nuestra fe está siendo probada al máximo. Y Satanás está utilizando eventos que está sucediendo en nuestra vida para hacernos dudar de nuestra fe. Como ya les dije, hay muchas cosas que nos suceden a nosotros. Ya no voy a repetir eso, pero que nos hacen tambalear la fe. Y lastimosamente, algunos se apartan del Señor. Y dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Es decir, aquellos que no son creyentes en realidad se salen de la iglesia y aquellos que son creyentes se apartan. Son tiempos de apostasía que estamos viviendo. Una de las primeras cosas que hace el Espíritu Santo es regresarnos a las Escrituras. Y para terminar y dejar esto para la próxima semana, vamos a leer Hechos capítulo 17, donde, a ver, Hechos capítulo 17, como un ejemplo de cómo Dios obra en las personas con su espíritu para regresar a las Escrituras. Dice así Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de ellos las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quienes yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Entonces Pablo va a Tesalónica, predica en una sinagoga, y Pablo siempre iba a las sinagogas y predicaba el Evangelio y predicaba en las sinagogas a los judíos. Versículo 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. El Espíritu Santo obró en estos hermanos de Berea
para que puedan regresar a las Escrituras, para mirar las cosas. Si en realidad lo que Pablo estaba predicando era así. El inicio del nuevo pacto, mis hermanos, se da con la venida del Espíritu Santo y con el regreso a las Escrituras. Y me imagino allí Pedro y todos los otros apóstoles que estaban allí experimentando todas estas cosas. Se vieron luego de algunos años con la necesidad de escribir los evangelios para que no fueran alteradas las enseñanzas de Jesús y lo que Jesús dijo. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos explican a nosotros de lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Y los apóstoles, fíjense en Hechos 2:42, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaban los apóstoles que estaban ahí? Lo que habían aprendido de Jesús, lo que ellos entendieron del Antiguo Testamento y lo que entendían de Jesús. Entonces, escriben los evangelios y luego tenemos las epístolas, que no son sino las enseñanzas del apóstol Pablo en cuanto a las enseñanzas y hechos de Jesús y cómo se aplican esas enseñanzas a la vida diaria. Las epístolas son las enseñanzas interpretadas de los apóstoles de cómo ellos interpretaron las enseñanzas de Jesús para nuestra bien, para nuestro beneficio. Entonces, vamos a continuar la próxima semana y vamos a tomar desde este punto la importancia de regresar a las Escrituras. He querido dar esta introducción porque creo que es pertinente, porque muchas veces estamos perdidos en qué parte de la Biblia estamos, ¿no? Y por qué se escriben estas cosas. Así que nosotros, como miembros y participantes del nuevo pacto, formamos parte ahora de la iglesia y vivimos por gracia, por la fe, y tenemos el Espíritu Santo para poder entender lo que la Biblia nos dice. Bien, mis hermanos, vamos a terminar con una palabra de oración aquí. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado la Biblia. Señor, gracias porque nos has hecho participantes del nuevo pacto. Señor, por limpiar nuestros pecados. Gracias porque estás tratando con nosotros, quitando nuestros ídolos. Gracias porque nos has dado un nuevo corazón, un corazón sensible. Y gracias por darnos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, te pedimos que tú sigas obrando en nosotros, encaminándonos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, gracias y pues que Dios mismo sea obrando. Nos vemos el próximo domingo.